¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Mi nombre es Adrián Montemayor y estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Les recuerdo, este estudio no es un estudio profundo, es un estudio solamente se llama de introducción a Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Significa que estamos estudiando los capítulos de Apocalipsis con una profundidad media baja, es decir, no estamos profundizando tanto en muchos temas. ¿Por qué? Porque la idea es que vayan teniendo un poquito de conocimiento en qué es el Apocalipsis, de qué habla el Apocalipsis, cuáles son las vertientes en las teorías que tiene, etcétera, etcétera. Y ya después ustedes pueden investigar un poquito más profundo y luego cuando el Señor ponga a hacer otro estudio, haremos un estudio profundo hacia más abajo de lo que estamos llegando, ¿ok? Pues bueno, esta es la parte 3 de Apocalipsis. Estamos en el mensaje de las iglesias y vamos en el capítulo 3 y es el último mensaje, perdón, son las últimas iglesias. Es decir, si te acuerdas en qué les dije que estaba dividido el Apocalipsis empieza con una presentación de Jesucristo, después da el capítulo 2 y 3, le habla a sus iglesias que estaban en ese momento ahí en Asia Menor y también se empieza a dividir después en las revelaciones de que Juan, perdón, que Dios, que Jesucristo le reveló a Juan para los tiempos finales, ¿ok? No me voy a meter un poquito más adelante porque eso lo veremos ya más adelante, pero bueno, ahí básicamente esos son los tres principales, la revelación de Jesucristo, el mensaje a las iglesias y lo que viene en los tiempos finales. Ya en los tiempos finales, claro que hay muchos subtemas dentro de ahí, ¿ok? Pues bueno, para recordarles un poquito, les estaba comentando que las personas que les gusta la escatología es el estudio de los tiempos finales, es decir, el libro Apocalipsis. Les recomiendo mucho que tengan que leer el libro de Zacarías, el libro de Daniel y el capítulo, se me olvida si es el 24 o 26, creo que es el 24 de Mateo. ¿Ok? Bueno, los tienen que leer todo eso primero antes de meterse a Apocalipsis, ya que tú lo conoces. Si tú eres una persona nueva que tiene poco tiempo en la palabra de Dios, no te quemes mucho la cabeza ahorita estudiando Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es primero conocer a Cristo, quién tú eres en Cristo y conocer ese propósito que Dios tiene y esa herencia que te ha dado. Así es que te recomiendo que leas, que te recomiendo que leas las cartas paulistas desde Romanos y luego te vayas hasta Hebreos y Primera Juan y Pedro, ¿ok? Todas esas y Judas, ¿ok? Si eres una persona que todavía no conoce a Cristo Jesús y te gustaría conocer a Cristo Jesús, entonces no leas ni las cartas, no leas ni Apocalipsis, lee los evangelios. Te recomiendo el Evangelio de Juan para que conozcas quién es Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y si eres una persona que te gusta más el estudio, como te mencioné, estudia Daniel, Zacarías y el capítulo 24 de Mateo. Al principio no le vas a entender mucho, pero entre más estudies se te van a ir conectando, Dios te va a ir conectando y revelando las diferentes profecías que menciona Daniel con el Apocalipsis, Zacarías y Mateo 24 para poderlo entender. Hay que recordar que Mateo 24 es un resumen de las profecías de Daniel y de Apocalipsis y de las demás profecías que están en los demás profetas, porque a veces la gente toma Mateo 24 como que si fuera el todo y no es el todo, es un resumen de lo que se habla en Daniel y en Apocalipsis y en algunos otros profetas, ¿ok? Bueno, teniendo eso en contexto, les recuerdo que estamos estudiando ahorita las 7 iglesias y vamos a recordar algo rapidísimo para no tocar mucho tiempo en eso porque todo este mensaje que viene de las últimas 3 iglesias me emociona tanto, me gusta tanto que ya lo quiero, ya quiero platicarlo con ustedes. Pero bueno, hay que recordar que dentro de las doctrinas de las iglesias hay 3 tipos de doctrinas. ¿Cuál es la primera doctrina? La interpretación preterista histórica local. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que los teólogos piensan que este mensaje de las 7 iglesias fue para las personas que vivieron en ese tiempo y no tienen ninguna repercusión en la iglesia futurista, ¿ok? Es algo histórico, ¿ok? Bueno, la segunda interpretación que piensan los teólogos, que es una interpretación idealista, simbólica o atemporal.
¿Qué significa eso? Que puede ser aplicable en todos los tiempos. En el pasado fue aplicable, es aplicable en medio y ahorita a la iglesia en la que estamos actualmente. Y la última teología es la interpretación futurista, es decir, todo lo que se habla aquí está enfocado hacia la última iglesia. Bueno, si me preguntas a mí mi punto de vista, Adrián, ¿y cuál de las tres teologías tú crees? Yo creo las tres. Yo creo que Dios le habló en su momento y nos da un contexto histórico a nosotros o a cualquier persona que haya estado en medio de, pero también es atemporal, es decir, que nos habla en todo momento porque la palabra, toda la palabra para mí es atemporal, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, toda tiene que ser atemporal. Entonces, y el libro de Apocalipsis es atemporal también, entonces tiene que ser atemporal. Entonces, te habla en todo momento. Futurista, sí, también, porque está dando una perspectiva de lo que va a pasar en la iglesia del futuro. ¿Ok? Bueno, también que por cierto, nosotros somos esa iglesia, ya estamos en los últimos tiempos, ahí luego les hablo. Después, dentro de ese tipo de doctrina, hay otra, no, no es doctrina, pero se cree que las iglesias, el mensaje de las siete iglesias, porque si tú ves las iglesias están como casi en forma de reloj, es decir, la primera iglesia, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, ¿ok? Entonces, mucha gente ha pensado que es un mapa profético de cómo se iba a comportar la historia. Esto no es tanto ¿cómo se puede decir? Una teología, pero sí es parte donde muchas personas han podido comprender esa parte. Yo también creo que los siete mensajes reflejan un mapa profético, pero también creo que lo que te dije anteriormente, que la palabra es atemporal y que no significa que si la iglesia de Efeso, que es la número uno, y le habló a los primeros cristianos, entonces ya no me habla a mí. No, porque yo creo que es atemporal, pero sí nos da un mapa profético. ¿Qué quiere decir que es un mapa? Quiere decir que yo puedo utilizar la palabra de Dios, el mensaje a las siete iglesias específicamente, y es atemporal y me está hablando, pero como secundario está trayendo un mapa de la historia de la iglesia. Y como les dije, los pueden estudiar después. La iglesia de Efeso, que es la primera iglesia, representa los primeros años de la iglesia cristiana, que era la iglesia apostólica, porque todavía estaban los apóstoles de Jesucristo. La segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, representa la iglesia perseguida, que fue cuando empezó a ser perseguida por, por, por Roma y por todos sus emperadores. Y después empieza la iglesia de Pérgamo, que empieza la iglesia imperial. ¿Qué significa la iglesia imperial? Bueno, es donde se empezó a juntar la iglesia con el Estado y digamos lo que era un movimiento tan cool en ese tiempo, donde, oye, pues, el cristianismo está de moda. Entonces todos los políticos de aquella época decían haberse convertido al cristianismo porque estaba de moda, entonces la iglesia toma parte del Estado. Pero ahí empiezan a separarse. ¿Qué se empieza a separar? Bueno, cuando toda la gente cool quería asistir a la iglesia y toda la gente de puestos políticos y gobiernos querían traer sus deidades, querían traer sus ídolos, querían traer sus dioses a la iglesia cristiana, los verdaderos cristianos no los dejaban. Pero hay que recordar, ya habían pasado 300 años de la iglesia apostólica, es decir, ya no había apóstoles. Entonces, muchos líderes fueron sobornados por dinero, como pasa hoy en día, que para no predicar en contra de los ídolos o en contra de eso, pues pasaban esas predicaciones y aceptaron esos ídolos y aceptaron esas cosas y a Júpiter le cambiaron el nombre, al dios Júpiter le pusieron a Pedro, a la diosa Venus le cambiaron el nombre, le pusieron el nombre de la Virgen María, etcétera, etcétera. Y de ahí empieza a separarse y a crearse lo que es el catolicismo y el cristianismo. A ver, nos llaman a nosotros protestantes, pero déjame decirte una cosa, no somos protestantes de la Iglesia Católica cuando estuvo Martín Lutero y esos, pero antes la Iglesia, el remanente, seguía vivo y la Iglesia siguió creciendo en contra de la Iglesia Católica. Cuando se dio cuenta la verdadera Iglesia, el remanente, que estaba mal lo que estaba pasando, deciden salirse muchas personas de esa mezcolanza y ahí es donde se creó la Iglesia Católica que tomó todo el poder de la Iglesia primitiva, pero la verdadera Iglesia en Cristo se separó y sigue hasta el día de hoy. Amén.
Bueno, después la iglesia de Teatira se cree que es el mensaje, que es donde empiezan los papas, se cree que es donde está el mensaje medieval y donde empieza déjame nomás, pueden ponerle, alguien dejó el micrófono abierto, recuerden ponerle los micrófonos tapados, por favor, quitarle, ponles en mute, por favor, Alma, gracias. Este, la iglesia de Teatira representa la iglesia medieval. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando la iglesia empezó a ser perseguida, cuando empezaron las inquisiciones, cuando empezaron la iglesia católica empezó a atacar a la iglesia cristiana verdadera, porque la iglesia católica tenía tanto poder, ya se había mezclado con los papas, con los reyes y gobernaban países enteros, esto que el otro, y la iglesia católica duró como 1000 años esa etapa, pues bueno. ¿Ok? Después viene el mensaje a la iglesia de Sardis, que es el que vamos a ver hoy, los últimos tres, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, ¿ok? La iglesia de Sardis representa la iglesia de la Reforma. Déjame decirte una cosa, la iglesia de Teatira, la pasada, duró 1000 años. La iglesia de Sardis es la iglesia reformada donde se empieza a protestar en contra de las enseñanzas católicas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y sale Martín Lutero y salen muchos más. Y ahí está la iglesia de Sardis, que es una iglesia reformada. Después viene la iglesia de Filadelfia, que es más o menos desde 1700, 1800, 1790 a 1900 y es la iglesia el avivamiento. Si tú puedes investigar acerca de la historia, como les he dicho, si pueden comprar estos libros o leerlos en YouTube, se me hace que hay, se llaman Los Generales de Dios. Por ejemplo, este que tengo aquí son 5 series. Este se llama el avivamiento, los hombres que crearon grande avivamiento, ¿ok? Pero te estoy hablando, por ejemplo, aquí viene Billy Graham, que fue de los 60s y 70s, pero estos que ves aquí alrededor son personas de 1800. Es decir, había un avivamiento. Mira, por ejemplo, también me regalaron este libro que eh, se llama The Pilgrim's Progress, el progreso de los pilgrinos que vinieron a Estados Unidos y todo eso. Bueno, historia. Estaba buscando otro libro que tengo aquí de la historia de la iglesia, pero no lo encuentro. Pero bueno, es comprender la historia que la iglesia fue un momento de avivamiento, donde fue increíble el avivamiento. Se tienen testimonios de personas de un solo predicador que levantó veintitantos muertos y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Y luego, por último, viene el mensaje de la Odisea, que muchas personas piensan que es el último mensaje en el que estamos, que es la iglesia en la que estamos, que es una iglesia tibia, que es desde 1900 hasta el presente. Bueno, pues ya haciéndote toda esa introducción para que puedas tener un poquito, ahora sí vámonos, como quien dice, al mensaje. Vamos a Efesios, Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Y antes vamos a orar y a darle gracias a Cristo, porque sin Cristo no somos nada. Señor, te damos gracias por la oportunidad de conocer un poco más de tu palabra, por la oportunidad que nos das de que podemos nosotros conocerte a ti, porque en realidad es conocerte a ti, Señor. Nuestro único objetivo es conocer tu palabra para conocerte a ti. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos revele esta palabra y nos enseñe verdaderamente tu mensaje, porque no hay nada más hermoso que comprenderlo y hacerlo. Y tu palabra dice, Padre, que el que oye este mensaje y lo pone en práctica será bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, guíanos. Amén. Ok, capítulo 3, el mensaje de Sardis. Antes de empezar con Sardis, déjame déjame decirte unas cosas de Sardis. Sardis era una ciudad que tenía mucho comercio. Era una ciudad conocida que se le llama Easy Money. ¿Qué quiere decir? Dinero fácil. Es decir, la gente decía, en Sardis haces dinero fácil. No era una ciudad tan rica. La gente iba, hacía negocios ahí fácil porque era una ciudad que tenía muchos rutas comerciales. Es de cuenta que era una ciudad muy sitiada, perdón, una ciudad con una geografía privilegiada donde las personas podían salir ya sea para el norte de Europa, para Asia para arriba, Asia para abajo, etcétera, etcétera. Entonces era una ciudad que tenía mucho comercio esa ciudad. Entonces era una ciudad que tenía muchas rutas y se le conocía como dinero fácil, ¿ok? Según la historia, se cree que la primera moneda acuñada en Asia Menor, es decir, en la región de Asia Menor, donde está ahorita Irán, Israel, la parte de Egipto y toda esa parte, bueno, no Egipto, pero en la parte más arriba, todo lo que es Asia Menor, Turquía y toda esa parte, bueno.
se cree que la primera moneda fue hecha ahí en Sardis, ¿ok? Eh, la ciudad de Sardis era una ciudad de facilidad de vida y lujos y era conocida por su apatía e inmoralidad. Se adoraban a muchos dioses, entre ellos a la madre, a la diosa madre Cibeles. No sé si los que han tenido la oportunidad de ir a España o ver una, una fotografía de la Plaza Cibeles, bueno, esa es la diosa a la que adoraban. Esa estatua de la Plaza Cibeles, de la Fuente Cibeles, perdón, que hasta el jugador Sergio Ramos hizo una canción Cibeles. Bueno, esa canción de Cibeles o la estatua que está ahí es la diosa madre que adoraban ellos en Sardi. Pero esa ciudad era una ciudad muy holgazana, era una ciudad holgazana y amante del placer. Es decir, no les gustaba mucho trabajar. Déjame decirte otra cosa dentro de Sardis para que entendamos un poquito el contexto de lo que Jesucristo les da el mensaje. Sardis era una ciudad que estaba por la costa, pero estaba tan alta, estaba situada arriba de un monte que era tan alta que por una parte no podían penetrarla si llegaban los barcos de este lado y la gente llegaba a atacarla por este lado, no podían porque tenía una muralla de pared, una muralla de montaña enorme. Entonces, nunca la gente tenía miedo de que vinieran a atacarlos. ¿Por qué? Porque decían, nuestra muralla es tan grande que nadie nos puede tocar. Entonces no tenían ni vigilantes, no tenían ni guardias y no tenían ellos preocupación y se volvían holgazanes porque ¿quién cuida? ¿Para qué cuidamos si tenemos la gran montaña? ¿Ok? Bueno, esa gran montaña, solamente esta ciudad fue tomada 2 veces. Y cuenta la historia que la primera persona que lo tomó fue el rey de Persia, Ciro, que llega y empieza a ver la montaña y dice, pues ¿cómo vamos a llegar aquí? No podemos. Pero dice que se quedaron observando y que una vez un joven de Sardis estaba escalando la montaña y al escalar la montaña se le cayó el casco y al caérsele el casco, el joven se mete por un paraíso secreto porque era tan flojo que no quería bajar otra vez, sino que se metió por un pasadizo secreto y bajó y llegó hasta abajo y agarró el casco. Dice que los estuvieron observando, que descubrieron ese pasadizo secreto y fue por ahí donde atacaron la ciudad. Entonces, cuando llega todo el ejército del rey de Persia, pues todos los de Sardis estaban atacados de la risa porque dicen, no van a llegar aquí y cuando vayan medio llegando les tiramos piedras de arriba, aceite y no pasa nada, o sea, no pueden cruzar eso. Pero ojo, como ellos no velaban, nadie veló, nadie cuidaba, no se dieron cuenta que ellos conocían el camino secreto. Y las 2 veces fue tomada de la misma manera. Era una iglesia holgazana que no vigilaba. Y vamos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo para que veas que es exactamente lo mismo que refleja ahí. Versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué quiere decir que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas? Si recordamos en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice que las 7 estrellas son los ángeles que cuidan a las iglesias. Y los 7 espíritus hace referencia al Espíritu Santo. No es que haya 7 espíritus, sino que hace referencia a la plenitud. El 7 refleja plenitud. Hay que recordar que el libro Apocalipsis tiene mucha simbología también. Entonces, esa es una simbología. Es decir, reflejan los ángeles, las estrellas, y el número 7 refleja plenitud. Es decir, el Espíritu Santo y Jesucristo es la plenitud de la iglesia. ¿Ok? Dice ahí, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjate nomás qué tremendo. Primero vamos a ver lo de Sardis y después vamos a ver la aplicación de nosotros. Le está diciendo Jesucristo, yo conozco tus obras. O sea, no me puedes engañar. Le he mandado mensajes a las otras iglesias y les he dicho a cada iglesia el problema que tienen. ¿Ok? Bueno, tú también tienes un problema. Dices que estás vivo, pero estás muerto. Es decir, la iglesia de Sardis era una iglesia que estaba acostumbrada a hacer muchas obras, es decir, como muchos de nosotros podemos ser, estaba acostumbrada a ir a la oración los lunes, los martes, ir a la iglesia los domingos, asistir a estudios bíblicos, etcétera, 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 pero no le gustaba vigilar. La palabra vigilar tiene que ver con la palabra intimidar con Dios. Siempre que la Biblia habla de vigilar, habla de pasar tiempo a solas
con Dios, orando o leyendo la Biblia. Es decir, le gustaba todo lo externo, pero no lo interior. ¿Ok? ¿Cómo aplica eso en nuestras vidas? Sencillo. Muchas personas hoy dicen que están vivas para Cristo, pero están muertas. Si tú no tienes una relación con Cristo todos los días, por ejemplo, hace poquito, hoy, perdón, platicaba con una muchacha que conocí y, oye, que esto, yo también soy cristiano, tú también eres cristiana, sí, que esto, que lo otro. Oye, pero yo ya no voy a la iglesia. ¿Y desde cuándo no vas a la iglesia? Pues ya tengo tiempo que no voy. Bueno, ¿y desde cuándo no lees la Biblia? Bueno, pues ya tengo mucho que no la leo. No podemos decirnos que somos cristianos si no tenemos una relación con Cristo, le empiezo a explicar. Es muy difícil decirle a una persona que se cree cristiana que no es cristiana. Es que tú no me puedes juzgar. No se trata de juzgar. La Biblia aquí dice, yo conozco tus obras. Y es lo mismo, por sus frutos se conocerán. Yo conozco tus obras que dices que vives, pero estás muertos. La pregunta hacia ti va hacia adentro. Te voy a hacer rápidamente esta pregunta. ¿Tú puedes decir que verdaderamente tienes una relación con Cristo Jesús, que estás vivo, que anhelas levantarte por la mañana para pasar tiempo con Él, que anhelas buscar tiempo para leer la Biblia, que anhelas ir a la iglesia porque quieres encontrarte con Cristo Jesús y con tus hermanos? Eso es una cosa que tienes que empezar a reflexionar. Que tal vez tú eres una persona como la de Sardis, que dices que está vivo, que amas al Señor, pero en realidad no estás vivo, estás muerto. Estás lleno de obras, pero las obras no te hacen que estés vivo con Cristo. Vamos a seguir adelante porque si no me quedo predicando y y nos tardamos mucho. Versículo 2. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Mira, dos cosas. Sé vigilante. Le está diciendo el punto del meollo que quiere que ataque. Le está diciendo, necesitas aprender a pasar tiempo conmigo. Necesitas ser vigilante porque el pecado te está comiendo. Necesitas ser vigilante porque una persona que no vigila su propiedad van a estar normalmente los ladrones robándole. Segundo, lo que le dice, mira, sé vigilante, pero lo segundo, afirma las otras cosas que están para morir. Uy, tienes cosas buenas, te está diciendo Jesús, pero necesitas afirmarlas, porque si no las afirmes, eso que estás haciendo sin la debida actitud y el amor al Señor, entonces pronto vas a flaquear y pronto las vas a dejar. No soy yo el que te lo está diciendo, te lo está diciendo la palabra. Y Dios nos te está mandando a dos cosas ahorita. Si tú te reconoces como ese tipo de personas, como ese cristianismo que está ahí, que estaba hablando esa iglesia y que hoy en día también está en las iglesias, porque hoy en día muchas iglesias, déjame decirte, hoy en día muchas iglesias dicen que están vivos y que Cristo está vivo y ellos dicen que Cristo vivo, pero en realidad no tienen una relación con Dios. Yo conozco muchas megas iglesias aquí en Monterrey que van muchas gentes y más de la mitad no tienen una relación con Cristo Jesús. Piensan que por ir a la iglesia y que porque ya tienen tiempo y porque se bautizaron ya son de Cristo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y no los 10 mandamientos, sino lo que Él dice. La Biblia dice, niega el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y ven y sígame. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No es cristiano el que se dice ser cristiano, sino es cristiano aquel que adora a Dios en espíritu porque ha nacido de nuevo y en base a la palabra de Dios. Y le está diciendo Jesucristo eso, sé vigilante, es decir, pasa tiempo conmigo. Necesitas aprender a pasar tiempo contigo, con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo con Dios y te sinceraste y le dijiste, Señor, dime en qué estoy fallando? Porque hay algo que debo estar fallando. Señor, dime qué necesito cambiar de mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios para decirle, Señor, qué es lo que necesito cambiar de mi vida? Pero no te estoy hablando que te sientes 5 minutos y te esperes y te vayas. Te estoy hablando de pasar tiempo con Dios, esperando su respuesta, buscándolo a Él día tras día hasta que Él te revele esa palabra. Bueno, esto es lo que ellos no hacían. Y como ellos no lo hacían, no sabían sus pecados y no sabían que ya estaban muertos. Tal vez tú tampoco sepas que ya estás muerto. Afirma las otras cosas. No dejes de hacer las cosas buenas que estabas haciendo con Dios. Dice que están a punto de morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quieres que te diga? Si eres tú ese tipo de personas, no soy yo el que te estoy hablando, te está hablando Jesús claramente. No he hallado tus obras buenas delante de Dios porque no tengo una relación contigo. Es lo que te está diciendo Dios.
Sí, haces cosas por mi nombre, pero no hay una relación. Hay así en muchas iglesias hoy en día. Hay muchos pastores que hablan de Cristo, predican de Cristo, pero tu relación. ¿Por qué crees que han salido últimamente muchos predicadores de megas iglesias en Estados Unidos y en México con escándalos sexuales, con escándalos de dinero, con escándalos de muchos de esos tipos? Porque no tienen una relación con Dios. ¿Cómo hay pastores que pueden decir que apoyan el transgénero? Así han salido muchos pastores. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una relación con Cristo. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjate lo que está diciendo, fíjate lo que le está diciendo. Acuérdate pues de lo que has recibido. Dios le está diciendo, Jesucristo le está diciendo a los de Sardis, acuérdense lo que han recibido, acuérdense el evangelio, la vida, muerte y resurrección de Cristo, acuérdense la palabra de Dios que nos manda a vivir en santidad, que nos manda a caminar en fervor por Él, que no podemos vivir de la manera que nosotros queramos, sino de la manera que Él nos ha llamado. Acuérdense que tenemos que dejar de ser activismo para sentarnos a los pies de Cristo y pasar tiempo con Él. Y luego nos dice ahí, arrepiéntete. Lo bueno de nuestro Señor Jesucristo es que siempre nos da esperanza. Si tú eres una de esas personas que te sientes identificado con esto, necesitas arrepentirte. Jesús te está invitando a arrepentirte, te está diciendo arrepiéntete. Porque si no velas, ¿qué quiere decir velar? Si no pasas tiempo tú con Dios, en tu comunión individual con Dios, por medio de la palabra y por medio de la oración, entonces yo voy a venir en la manera que menos lo esperas. Y es ahí donde Dios tiene que traer juicio sobre tu vida. Y la Biblia nos dice que muchos por descuidar su relación con Dios, muchos ya murieron o están enfermos. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Usted lo puede encontrar en 2 capítulo, 2 se me olvida si es 1 Corintios, pero bueno, aquí lo tengo, dame un segundo. 2 capítulo 9 no, discúlpame, es Primera Corintios, discúlpame. 1 Corintios, capítulo 11, 11, perdóname, capítulo 11, versículo 27 al 34, lo pueden leer, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que aprender a velar, porque si tú no tienes esa relación con Cristo, no es que Cristo te trajo la enfermedad, no es que Cristo te quiso matar, no. Tú estás permitiendo que el diablo traiga esa enfermedad porque no eres de Cristo, porque no quieres poner atención en lo que Dios está hablando hacia tu vida. Y es lo mismo que le está diciendo a los de Sardis. Sardis, si no ustedes se preocupan y se ocupan en velar, en tener esa relación conmigo, ustedes dicen que viven, pero pronto van a morir. Y no porque yo quiera su muerte. La iglesia de Sardis era una iglesia que tenía muchos miembros. No era una iglesia que tenía pocos miembros. Era una iglesia que tenía muchos miembros. Y todos los miembros hacían muchas actividades, pero pocos tenían una relación con Cristo Jesús sincera. ¿Te parece eso a las iglesias, mega iglesias que hay en día en Monterrey, en cualquier parte? Donde van 1,000, 2,000 personas y todos, viva Cristo, y salen de la iglesia y nadie tiene una relación con Cristo. Son pocos los que tienen una relación con Cristo. Bueno, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Te das cuenta? Siempre hay un remanente que busca a Dios. Está diciendo ahí, bueno, tienes unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Antes, para entrar a un templo pagano, las personas no podían entrar si la vestidura que traían estaba manchada porque era algo que los dioses no iban a aceptar. Y aquí Jesucristo está diciendo de una manera para que ellos entiendan. Y está diciendo también lo mismo. Está diciendo, fíjate lo que les dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Es decir, hay algunas personas dentro de la iglesia que sí tienen una comunión conmigo. Y porque tienen una comunión conmigo, viven en santidad, apartados del mundo para vivir conforme a mis enseñanzas. Y fíjate la promesa, esas personas
andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Si tú eres una persona que tiene su relación con Cristo Jesús y que todos los días vienes delante de Dios para decirle, Señor, ¿qué más quieres que quite de mi vida? ¿Qué más necesito hacer para ti? ¿Qué más quieres que deje, Señor? ¿En qué te estoy fallando? Cuando tú tienes esa actitud de reverencia y tienes esa humildad ante Dios, Dios te dice que tú eres digno, porque no se trata de nuestra fortaleza, no se trata de si somos perfectos o no, se trata de que somos perfectos en Él, que cometemos errores, cometemos pecado, pero no practicamos esos pecados y esos errores no se vuelven en una práctica del pecado. ¿Me estás entendiendo? Es muy diferente practicar el pecado a cometer un pecado, un error. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjate lo primero que dice aquí, el que venciere. Dios te está dando a ti la oportunidad de vencer. Pastor, pero ¿cómo vencemos? Ah, sencillo. Humíllate delante de Dios. Ten una relación con Él y haz los cambios que Él te diga que cambie, deja vivir a Cristo en tu vida. Deja de ser un cristiano holgazán. Deja de ser un cristiano holgazán. Deja de ser un cristiano que no lee la Biblia y que ora poco. Deja de ser un cristiano que lee poco y ora poco. Deja de ser un cristiano que no tiene una relación con fuego vivo para Dios. Y si tú te arrepientes de eso y empiezas a mejorar tu relación con Dios, tú estás venciendo, porque eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Muchas personas piensan que la salvación se pierde por este versículo, pero la salvación no se pierde. Solamente hay dos formas en que nosotros renunciamos a la salvación, que se pierde, pero nosotros renunciándolo. La primera, ¿cuál es? Bueno, la primera llama a Dios el pecado imperdonable. Cuando nosotros somos maduros, hemos conocido a Cristo Jesús, crecemos en esa madurez y ya somos maduros, no tomamos leche, dice la Biblia en Hebreos, sino que tomamos carne ya y tenemos el uso de los sentidos bien afilados para Dios y de repente nosotros renunciamos a Cristo. No estoy hablando de volver al mundo, estoy hablando de renunciar a Cristo para seguir al mundo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, como es el caso de Judas que pasó. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tú puedes investigar la vida, aquí anoté esta persona, puedes investigar la vida de Charles Templeton. Charles Templeton fue un predicador americano que estuvo casi al nivel de Billy Graham. Una persona que estuvo predicando en muchos lugares y ganó muchas almas para Cristo. Y sabes lo que acaba de pasar hace no fue tanto en las épocas de Billy Graham, sino ya fue en las épocas más bajas de Billy Graham, es decir, de su ministerio, de la mitad de su ministerio para abajo. Este Charles Templeton ganó muchas almas para Cristo, pero ¿qué creen? En sus últimos años se hizo ateo. Después de 30 años de cristianismo y de ganar almas para Cristo, se hizo ateo. Renunció al cristianismo, dejó el cristianismo, escribió un libro para cómo pedirle perdón y que las personas salgan del cristianismo que él había predicado porque no era verdad. Eso es abandonar a Cristo y eso es que, que tu nombre sea borrado. Pastor mencionó dos, ¿cuál es la segunda? Claro, la segunda dice la Biblia que si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos tampoco te perdonará. ¿Ok? Entonces, no es que Dios que te borre, es que tú renuncias a Él. ¿Ok? Y así he conocido muchos casos. Te puedo poner otro ejemplo de una gran cantante que fue en los años 60, una mujer americana que fue una famosa cantante que era esposa de un predicador. Esa esposa de ese predicador duró casada, no me acuerdo si 10 o 15 años con él. Y ella, el diablo le dijo, ¿quieres fama y dinero? Porque aquí en la iglesia que estás, pues no tienes ni fama ni dinero, cantas tan hermoso que nadie te aplaude, vente al mundo y yo te voy a dar fama y dinero. Ella se fue al mundo, se volvió una cantante internacional y famosa. Y una vez Dios le habla a un pastor conocido de ella y le dice, ve y dile que se arrepienta porque le voy a dar la última oportunidad. Ya habían pasado otros 20 años, o 10 años, o 15 no recuerdo, donde ella era famosa en el mundo. Entonces este predicador va, platica con ella
Y le dijo, Dios te está dando la oportunidad que te arrepientas. Y ella dijo, yo no quiero saber nada de Dios ni de Jesucristo. Yo estoy muy a gusto aquí y he renunciado a él. Y dice que tan pronto dijo eso, una sombra negra la cubrió de adentro y Dios le dijo, sal de ahí. Y salió de ahí el predicador. Y esa mujer renunció a Cristo. Ok, ¿quién más ha renunciado a Cristo? La Biblia dice que si tú negares a Cristo, todas las personas que cuando venga la bestia, la marca la bestia y nieguen a Cristo, ahí está. ¿Ok? Todas las personas también que eran tiradas a los fosos, los leones o que los querían matar, para que no fueran, para que no los mataran, tenían que negar a Cristo y muchos lo negaron. Vamos al mensaje 2 de la iglesia de Filadelfia, en el versículo 7. La iglesia de Filadelfia era la ciudad más joven de todas las ciudades que estaba alrededor, pero era una iglesia, perdón, era una iglesia, era una ciudad que lo que buscaba era ser una réplica de Atenas. De hecho, le llamaban la Atena pequeña. ¿Por qué? Porque los griegos, cuando era gobernada por los griegos antes de los romanos, porque antes de los romanos gobernaban los griegos toda esa parte, los griegos iniciaron esa ciudad que se llamaba Filadelfia y esa ciudad la hicieron como una réplica de Atenas para sentirse como en casa y esa ciudad tenía algo específico, enseñarles a la región de Asia Menor a vivir como vivían los griegos, toda su cultura, sus inmoralidades, toda su sabiduría, etcétera, etcétera. Era una ciudad muy prosperada y dirigida era un lugar donde conectaba, digamos lo que era un centro de conexiones. Es decir, eh, a diferencia de Sardis, Filadelfia era una ciudad que tenía más caminos, pero como no estaba a la costa o más para hacia la costa, entonces no tenía tanto comercio, pero al final de cuentas, muchos de los que venían de Sardis para irse a otras ciudades tenían que pasar a fuerzas por Filadelfia. Entonces, era una ciudad que era muy rica porque tenía mucho, mucho comercio que llegaba, pero era una ciudad que sufría de terremotos. Es decir, tenía tantos terremotos que la gente les daba miedo y salía cada ratito de la ciudad y otra vez se acababa el terremoto, volvían a construir la ciudad, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero. Fíjate lo que dice, está hablando otra característica que nuestro Señor Jesucristo nos dice, el santo y verdadero. ¿Qué significa el santo y verdadero? Bueno, aquí si te fijas, Él está diciendo que Él es Dios, porque nadie es santo más que Dios. Entonces Jesús está diciendo que Él es Dios. Dice, esto dice el santo y el verdadero. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo está diciendo que Él es la verdad y lo dice el que tiene la llave de David. ¿Qué significa el que tiene la llave de David? Significa que viene de la descendencia de David. Es decir, la parte humana de Jesucristo viene a través de la descendencia de David, donde Dios dijo que iban a ser el Mesías. Entonces, él está dando un claro ejemplo a la iglesia de Filadelfia, donde le está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, pero también soy el Dios que se hizo hombre y nací por la descendencia de David de acuerdo a las profecías. ¿Ok? Es decir, es el Dios que se hizo hombre. Amén, gloria a Dios. Dice ahí, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjate lo que está diciendo. Jesús tiene la llave para abrirte a ti una vida en su reino. Es decir, Él es el único que puede abrir tu camino hacia el Padre y es el único que puede cerrar tu camino, como fue el caso de las personas que se arrepintieron y cerró la llave para que las personas, porque ya no tenían perdón de Dios. ¿Por qué no tienen perdón? Porque lo negaron. ¿Sí me explico? Esas personas. ¿Ok? No estoy hablando cuando niegas a Dios de una forma que no es negarlo de corazón, ¿sí me explico? Pero bueno, luego más adelante se lo explico eso. Si no estoy hablando de una forma de negarlo porque han renunciado completamente a Jesucristo, ¿ok? Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. Esto es hermoso porque la Biblia dice, ¿a dónde me huiré? ¿Me voy al cielo? ¿Me voy abajo? ¿Me voy al este, al oeste? Ahí estás tú en todo lugar, Dios. Es más, si se oscurece todo, tus ojos me ven, Señor. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La única iglesia de las 7 que estamos viendo que no le reprochó nada fue a la iglesia de Filadelfia, pero le está diciendo algo, le está diciendo, tienes poca fuerza, no significa que sea débil, significa que son pocos creyentes verdaderos los que están ahí y que contra todo lo que está viniendo contra sus vidas y no han negado su nombre. ¿Qué significa no negar su nombre? Bueno, déjame recordarte que Filadelfia era como Atenas. ¿Qué significa que sea como Atenas? Te recuerdo que, perdón, busca un día toda la inmoralidad sexual que había en Atenas. Atenas era una ciudad donde se practicaba todas las perversiones sexuales con niños, con animales. Si ahorita crees que la pedofilia es cosa moderna, no, señor, la pedofilia existía desde los griegos y no solamente los griegos con niños, sino con animales y no solamente con animales, sino también con mujeres y hacían muchas orgías y tenían muchas cosas muy depravadas en honor a sus dioses, ¿ok? Entonces era una réplica. ¿Qué significa que no han negado su nombre? Significa dos formas. La primera, que están diciendo que Él es el santo y el verdadero, ¿verdad? Porque leímos que Jesucristo le dijo, yo soy el santo y el verdadero. Es decir, está reconociendo la cualidad de la iglesia, que es una iglesia santa que anda en la verdad. Es decir, que es una iglesia que no se ha mezclado con la inmoralidad sexual que había ahí. Una iglesia, un creyente verdadero no puede estar practicando la fornicación o el adulterio. Si tú eres un creyente verdadero, no puedes estar practicando la fornicación y el adulterio. Si tú lo practicas, es porque no has creído o estás apartado del Señor o estás alejado. Necesitas arrepentirte de ese pecado, de la masturbación, de la fornicación, del adulterio, del ver a las mujeres o a los hombres con deseo. Eso es pecado. Y si tú lo practicas, no estoy diciendo que cometas un error, estoy diciendo que lo practicas, que es la práctica hacerlo una y otra vez, eso es pecado. Y Jesús aquí le está diciendo, yo soy el verdadero, ustedes andan en la verdad. ¿Qué significa andar en la verdad? Mi palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo. Y así como yo soy santo, mi iglesia es santa y se ha apartado de todo eso. Entonces aquí le está diciendo, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate, has guardado mi palabra. ¿Se puede decir de ti que tú has guardado la palabra de Dios en tu corazón? La Biblia dice en Salmo 119, este es uno de mis versículos favoritos, Salmo 119, versículo 11. Dentro de mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Tú has guardado la palabra de Dios en tu corazón? Es decir, para guardar la palabra de Dios tienes que leerla, meterla en la cabeza, para estudiarla y guardarla en tu corazón y guardarla, para no pecar contra Dios. ¿Ok? Negar, no negar su nombre significa que yo no hago las cosas que hace la gente del mundo porque no niego su nombre. Haz de cuenta que venía mucha presión, había muchas personas que estaban presionando a los cristianos para que cometieran las inmoralidades sexuales. Y ellos decían, nosotros no vamos a cometer eso porque nuestro Dios es santo. Y ellos no cometían las inmoralidades sexuales. ¿Te fijas? La parte del 8 donde dice, yo conozco tus obras y les dice, yo tengo una puerta abierta. Muchas personas utilizan este versículo de que Dios tiene una puerta abierta para ti y te quiere bendecir. Todo eso es puras pamplinas y mentiras. Lo que la Biblia habla de puertas abiertas y lo menciona en Colosenses capítulo 2 versículo 1, lo menciona también en otras partes, que ahorita me está acordando dónde más, habla de puertas abiertas para predicar el evangelio. Cuando cuando un profeta te venga y te diga, hay puertas abiertas en tu vida y Dios quiere hacer esto, es una mentira. La única forma que Dios abre puertas es cuando tú le eres fiel a Dios y le dices, Señor, úsame, pero tú tienes una relación con Dios y te estás santificando y Él te empieza a usar y Él te empieza a abrir puertas para predicar el evangelio. Las únicas veces que menciona puertas abiertas, lo menciona 3 veces en el Nuevo Testamento y lo menciona con relación a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Le está diciendo, iglesia de Filadelfia, les voy a dar puertas abiertas para que sigan predicando la palabra de Dios, porque se necesita predicar más la palabra de Dios, ¿ok? Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué significa esto? Bueno,
No está diciendo que las judíos o las sinagogas son satánicas. Está diciendo que había judíos que se decían ser judíos, pero no eran judíos. ¿Sí me explico? Porque hay verdaderos judíos y estos no eran verdaderos judíos. Y esos que no son verdaderos judíos, también lo ves ahí en en el mensaje a la iglesia de Efeso, que presentaban también lo mismo, donde les decía iglesia, sinagoga de Satanás. Es decir, había sinagogas que no eran judías, eran sinagogas gobernadas por Satanás. Vuelvo a repetir, no las sinagogas judías verdaderas son de Satanás. No está diciendo eso, está diciendo que había sinagogas que decían ser judías, pero no eran judías y su enfoque estaba en eliminar a los cristianos. Y eso es el anticristo de Satanás, ¿ok? Los judíos verdaderos que aman al Señor, al Dios Todopoderoso, pero no conocen a Jesucristo, son judíos. Ellos, uno puede decir, pero también tienen repudio a los cristianos. Sí, ellos repudian a los cristianos por el tema de que ellos no conocen del Señor. Pero esta iglesia, sinagoga de Satanás, no es por el repudio de que no conocen a Cristo, sino que son anticristos, que es diferente, ¿ok? Como tipo los musulmanes. Bueno. Dice aquí el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muchas personas piensan que este versículo está hablando para que el día de la prueba que va a venir en la gran tribulación. Y yo también creo que está hablando de la gran tribulación. Hay otras personas que no creen que están hablando de la tribulación. Yo sí creo que está hablando de la gran tribulación. Pero la gran tribulación tiene fases. La primera fase no es la ira de Dios. La primera fase son los sellos y las trompetas y después viene la ira de Dios. La Biblia sí nos menciona que nos va a guardar de la ira de Dios. La Biblia nos menciona que en la séptima trompeta, en la última trompeta, vendrá el Señor. Pero independientemente, si tú crees que nos vamos a ir antes de la tribulación, entonces no te preocupes. El Señor, pero creo que entienden una cosa, dice, eh, ah, te guardaré. Guardar no significa quitar. Guardar significa proteger y que te está guardando de lo que está pasando. Es como cuando tú vas caminando y empieza a llover y traes a tu hijo, sacas el paraguas, lo metes bajo el paraguas. No te quitó de la lluvia, sino que te guardó de la lluvia. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, yo creo que nosotros nos vamos a ir a mitad de la tribulación, pero durante el periodo que vamos a pasar entre los siete sellos y las trompetas, las siete trompetas, Dios nos va a proteger como un paraguas. ¿Dónde pasó eso? Pasó en Egipto cuando pasó el ángel de Jehová y le dijo, pónganle la sangre del cordero, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, nos los protegió, ¿ok? ¿Para qué por qué nos protegió? Porque Dios quiere que sigamos llevando la palabra de Dios porque nos ha abierto puerta, porque aún la puerta no se ha cerrado del evangelio para predicarla, ¿ok? Déjame un poquito rápido porque ya me quedan como 15 minutos o menos. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Te estás dando cuenta? Si yo le soy fiel al Señor, sigo adelante, el Señor te está diciendo, tienes tu corona, nadie te la puede quitar, pero tú necesitas seguir adelante. Lo hermoso del Señor es esto que viene a continuación en el versículo 12 y dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Dos cosas. Te dije que Filadelfia era una ciudad que tenía muchos terremotos. De hecho, está registrado en la historia que tenía muchos terremotos. Y cuando se caían todos los edificios, lo único que quedaba era las columnas. ¿Qué está diciendo ahí? Te está diciendo, no te preocupes, aunque el mundo se caiga a pedazos, tú vas a permanecer firme. Tú tienes que permanecer firme aunque te ataque la gente del mundo, aunque la gente te diga que no estás teniendo las mismas formas de pensar de ellos. Por ejemplo, a mí mis amigos, cuando me invitan a una carne asada y empiezan a hablar peladeces, yo me voy de la carne asada, o cuando estoy en un lugar y la gente empieza a hablar cosas de que, mira, me acosté con fulanita, eso, esto, lo otro, yo me voy de ahí. ¿Por qué? Porque no me interesa hablar de eso. ¿Y qué significa eso? Que somos columna. ¿Sí me explico? El Señor nos hace columnas.
Porque tenemos una base y esa base es la palabra de Dios. Si tú no tienes la base de la palabra de Dios, no vas a ser columna. Si no lees la Biblia, si no la estudias, no vas a ser columna porque no tienes cimientos para estar parado. En cambio, si tú dices, yo no fornico porque la Biblia dice no fornicaréis. Yo no me masturbo porque la Biblia dice que no te masturbes. La Biblia dice que no mientas, yo no miento. La Biblia dice que no robe, no robo. ¿Sí me explico? La Biblia dice que no voltee a ver a las mujeres con deseo, no las veo con deseo. Por eso tengo una base. ¿Ok? Segundo, dice versículo 13, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es bien bonito porque nos da esperanza. El Señor te está diciendo, hay esperanza si me oyes. Gloria a Dios. Yo no sé en qué momento de tu vida estás, si tal vez estás en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, lo que tú quieras. Dios te está diciendo, hay esperanza si me estás oyendo. ¿Ok? También fíjate, dice, yo le daré un nombre, el nombre de mi Dios, el nombre mío y el nombre de mi ciudad. Eso no sé si han visto la película de Toy Story, que el niño de Toy Story marcaba sus juguetes y les ponía Andy. Bueno, cuando tú tienes niños y le marcan sus juguetes para marcar que son de ellos cuando van con otros niños, bueno, eso es lo que está diciendo Dios. Tú eres mi propiedad y te voy a poner el nombre de mi Dios, mi nombre y el nombre de mi ciudad, a quien perteneces. Gloria a Dios que somos su propiedad. Déjame irme más rápido porque ya nos quedan 10 minutos para el mensaje de la Odisea. El mensaje de la Odisea, que se cree que es el mensaje para la iglesia de nuestros tiempos, déjame decirte que es un mensaje ah, que tenemos que reflexionar mucho. Dice ahí, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Perdón, antes de entrar en la Odisea, de escribir el mensaje, déjame decirte rápidamente un contexto rápido de la Odisea. La Odisea era una ciudad tan rica que se conocía que era la ciudad más rica de toda la región. Era una ciudad que tenía la mayor industria textil. Era la ciudad que tenía más bancos y financieramente. Era una ciudad que tenía mucho comercio por encima de todos y era una ciudad que era conocida porque abundaba mucho los temas de medicina y salud y todo ese tipo de cosas. Pero tenía un problema esa ciudad, no tenía agua. Ellos tenían que jalar agua desde un venero, desde otra parte, que eran como 6 millas, y el agua nunca les llegaba, de aguas termales, pero el agua salía caliente, pero cuando llegaba a ellos, llegaba tibia. Es decir, no llegaba ni fría ni caliente, sino tibia. Y la gente se molestaba mucho acerca de esa situación porque la iglesia, perdón, la ciudad era una iglesia que no le faltaba nada. Era una ciudad que tenía mucha riqueza, industria, que tenía mucho comercio. Era una ciudad que tenía todos los placeres mundanos del mundo y era una ciudad tan rica que dice, yo no necesito nada, lo único es el agua. Versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí cuando dice el principio de la creación no significa que fue creado, sino que la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Mira, se lo voy a leer rapidísimo. Dice, pensé que ya había llegado aquí. En Juan capítulo 1, versículo 1, pueden leerlo en sus casas después, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que Él ha sido fue hecho. ¿Qué significa esto? No estoy diciendo que Jesús sea alguien creado, porque no lo menciona, pero muchas personas lo pueden entender de esa manera. Lo que la Biblia está diciendo que Él es el principio de la creación, es decir, donde comienza toda la creación que él hizo, ¿ok? Después dice el verdadero y el principio de la creación. ¿Qué significa? Perdón, el amén y el testigo fiel. ¿Qué significa el amén? Así sea. La voluntad de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20 nos dice que Jesús es el amén y el así es de Dios, el así sea. Es decir, todas las promesas de Dios que tú puedes encontrar en la Biblia son en Cristo Jesús, el sí y el amén. Después dice el testigo fiel y verdadero, que es digno de testigo y que es fiel y verdadero. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Un agua fría te refresca, un agua caliente con un tecito te da salud, ¿verdad? El agua caliente nos ayuda, nos da sanidad para muchas cosas. El agua fría nos refresca, pero el agua tibia de nada sirve. Y es lo que Jesucristo está diciendo ahí. Hay muchos cristianos que no son ni fríos ni calientes. Hay muchos cristianos que no tienen ese fervor por Dios
Y hay muchos que se han vuelto tan fríos, pero ustedes no son así. Ustedes son tibios. Es decir, ustedes creen que son calientes, pero en realidad tienen frío. Y eso es como está hoy en día la iglesia. Dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. ¿Te das cuenta que el Señor nos está diciendo, defínete si vas a ser frío o caliente, defínete si vas a ser caliente conmigo, si te vas a meter con todo conmigo, o defínete si me vas a abandonar? ¿Por qué? Porque si tú dices que eres caliente, pero en realidad eres tibio, no estás conmigo, no me estás sirviendo. Tú piensas que estás conmigo, pero no, pero en realidad no eres ni caliente ni frío, eres tibio. Y como no eres nada, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Te estás dando cuenta? Está hablando de un repudio, está hablando que Jesús te está diciendo, mira, yo quiero que seas caliente. Pero si no quieres ser caliente y me quieres rechazar, por lo menos dime que eres frío y está bien, me rechazaste. Pero si tú dices que eres cristiano y no vives conforme a mis enseñanzas, ¿qué te hace pensar que eres cristiano y que estás conmigo? Nada. Entonces no eres caliente, eres tibio y por lo tanto te vomito porque yo, el Señor dice, abomino toda la maldad de las personas. Lo único que el Señor ama es a Cristo Jesús. Y sin Cristo tú y yo no somos nada. Si tú y yo no tenemos a Cristo, no tenemos nada en nuestras vidas. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así está la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día, tú vas a las iglesias y no tienen necesidad de nada. Todos tienen baño para todos, tienen luces, sonido, tienen cámaras, tienen mil comodidades, pero el Señor te dice, no me tienes a mí. La mayoría de las mega iglesias no está el Señor ahí. Muchas personas piensan que por ir a una iglesia grande, porque es cómodo, por esto, por cantar, por resaltar, por esto, el Señor está ahí. Y el Señor te está diciendo, la mayoría de las gentes son tibias ahí. Yo conozco muchas personas que se dicen ser cristianas y son tibias estando en esas iglesias. Yo conozco muchos pastores que se dicen ser pastores, pero su vida es tibia para el Señor. Tengan cuidado qué iglesia van. Una iglesia verdadera es una iglesia caliente que se denota por cómo se predica la palabra. Tú ves esas iglesias y te vas a dar cuenta que no predican la palabra de Dios. Vas a encontrar temas como la paciencia, vas a encontrar temas como cómo yo ser mejor esto, cómo yo todo, yo. La iglesia no se trata de yo, se trata de Él, de conocerlo a Él, de adorarlo a Él. ¿Me estás entendiendo? Toda la iglesia que te enseña temas de eso, sal corriendo a esas iglesias. Esas iglesias no tienen al Señor. Pero es que el pastor es bien bueno y que, ¿cómo no va a tener al Señor? No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la misma palabra. Versículo, versículo 17 otra vez, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos un colirio para que veas. Le está diciendo Dios ahí, yo te aconsejo que te sientes conmigo, que de mí compres oro refinado, es decir, que hables conmigo, que me digas que me necesitas y yo te digo todas tus carencias para que se vuelvan tus fortalezas. Pero como tú dices, no tengo carencias, no tengo necesidad de nada, ¿por qué me voy a sentar a platicar con Jesús si estoy bien? Así es la iglesia hoy en día. Versículo 19. Y termina diciendo el versículo 18, termina diciendo, unge tus ojos con colirio para que veas. Te está diciendo el Señor, unge tus ojos con la palabra de Dios. Se te van a caer las escamas y vas a ver tu desnudez. Y que tú decías que tenías todo y no te falta nada cuando no tienes nada. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué hermosa palabra. Todos los que somos hijos de Dios, si somos castigados, es porque hemos desobedecido al Señor. Pero eso significa que nos castiga porque nos ama, para que corrijamos nuestro rumbo. Dios no castiga solo al que es fiel y que va ahí, no. Dios castiga a aquel hijo que se desvía. Si tú estás siendo castigado por Dios ahorita, necesitas entender esa parte, que Él te está castigando, está permitiendo ese castigo para que regreses a Él.
no para apartarte de Él. Versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una intimidad contigo. Este versículo no le está hablando a la gente y conversa como algunos piensan que dicen, Dios te está tocando la puerta de tu corazón, conviértete. No, le está hablando a los creyentes que se habían enfriado, perdón, que se habían vuelto tibios, que se decían que eran calientes, pero eran tibios y que necesitaban una relación más profunda con Dios, de conocerlo más. Y Dios le está diciendo ahí bien sencillo. Yo te estoy tocando la puerta, pero tú no quieres abrir. Yo quiero tener comunión contigo, yo quiero orar, quiero leer la Biblia contigo, pero tú no quieres. Y como no quieres, porque no te hace falta necesidad, porque tienes dinero, porque tienes riqueza, porque tienes salud, porque tienes lo que tú quieras, tú piensas que no me necesitas y que no es necesario leer, que no es necesario orar, ni ir a la iglesia. Pero déjame decirte que eres un pobre, pero si tú te arrepientes de eso, y me escuchas mi voz que te estoy tocando, que quiero que sepas que quiero cenar contigo, que quiero tener una intimidad contigo, porque eso era cenar, tener intimidad. Cuando yo invito a cenar a alguien, quiero tener una intimidad con un amigo para platicar con él. Versículo 20, 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Dios nos está invitando a su trono. Nos está invitando al trono de la gracia, pero también nos está invitando que si le creemos esta palabra, vamos a estar con Él. Y así lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En Cristo siempre hay esperanza. Alma, ¿puedes ponerle parar para efectos del estudio de la grabación?